reunión de hoy no fue un té para compartir masitas, ¿eh? No fue un té amigable donde preguntaron cómo estaban los hijos y esas cosas. Fue un té tenso, donde por lo menos con Cristina fue con reproches sobre varios funcionarios de Alberto Fernández. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, Marcela Lozardo, ministra de Justicia, Miguel Pelle, presidente del Banco Central. Reproches concretos de Cristina sobre algunos funcionarios. Y la duda que tenemos todos, ¿quién es el que toma las decisiones? ¿Quién gobierna realmente en la Argentina? ¿El presidente formal, Alberto Fernández, o Cristina, la vicepresidenta y tal vez la dueña del poder real? Bueno, de esto y de muchas cosas más queremos hablar con Leandro Santoro, que es legislador de la ciudad y además amigo de Alberto. ¿Cómo andás? Bien, Tato, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bien, con la pandemia. Con la pandemia medio caótico todo. Mi primera pregunta es esa, el acertijo del que todos hablamos, ¿quién gobierna en la Argentina? Teniendo en cuenta, bueno, ahora la excusa es este té de hoy, de esta tarde, pero que es un debate profundo. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Que claramente gobierna Alberto. Lo que pasa es que es un gobierno de coalición que expresa distintas tendencias dentro del peronismo y además sectores que no venimos del peronismo y que también tenemos expresión en el gabinete. Y como cualquier gobierno de coalición, como le pasaba a Macri, seguramente debe haber disputas, tensiones. A Macri le pasó lo mismo con el radicalismo, con Lilita Carrió. Y tal vez, Tato, tengamos que prepararnos porque se viene esto en América Latina. El sistema de partidos tradicionales como el que nosotros teníamos en los 80 o en los 90... Peronistas radicales ya fue. No existe más. Los próximos gobiernos van a ser gobiernos de coalición que van a obligar, en el marco de un régimen presidencialista, que es lo que lo vuelve raro y es que lo que habilita tu pregunta, va a obligar a los partidos políticos a ponerse de acuerdo. Que sea 70. ¿No está el riesgo de que se enamore de esa situación los domingos, viste, con la pizarra diciendo así estamos, la curva, qué sé yo, y que nos quedemos en cuarentena para siempre? Primero, coincido con vos en que el poder político es muy fugaz. Hoy podés estar arriba, mañana podés estar abajo. Y los procesos de descapitalización política en América Latina son muy veloces, además. Sí. Y yo con Alberto lo charlé en más de una oportunidad, así que tengo perfectamente claro que él lo tiene claro. Así que desde ese lugar no me preocupa, no va a haber embriaguez del poder, ¿viste? Que algunos dicen, tenés 80% y te embriagás y pensás que sos todopoderoso. Eso a Alberto no le va a pasar. A ver, la cuarentena. Coincido con vos que es cada vez más difícil. Por dos motivos. Primero, porque obviamente tenemos todos incertidumbre acerca de cómo puede ser una flexibilización, porque vos ves, por ejemplo, el caso de Barcelona, donde dicen un día, che, pueden salir a pasear al perro y se van todos a la playa. Todos. Bueno, es difícil. En segundo lugar, porque hay dos fenómenos que se empiezan a dar y que Alberto también identifica, que en primer lugar es un proceso casi psicológico de angustia de la sociedad como consecuencia del confinamiento, y en segundo lugar una consecuencia obvia y evidente que es el desplome de la economía en todas sus variables, la recaudación, la actividad económica. Todos somos, y además con la dificultad que se puede plantear en un mediano plazo que se rompa la cadena de abastecimiento de la cadena productiva. Sí, es una dificultad. Mi perspectiva particular, que no es la del gobierno, yo creo que de a poco hay que ir de manera inteligente cambiando el paradigma. Nosotros hasta acá nos manejamos con un paradigma que era administramos la cuarentena sobre la base de que va a ser muy difícil que podamos salir de casa cuando el virus desaparezca, porque esto va a suceder recién cuando esté la vacuna. Vamos a tener que aprender a convivir con él y yo creo que en algún momento se va a tener que cambiar el paradigma hacia una suerte de administración de la circulación social del virus. Lo que implica pensar cómo hacemos para cambiar la lógica de organización social, el transporte público, horario de trabajo, infinidad de cosas que hacen a la vida cotidiana. ¿Pensando en eso o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasa es que es un tema en discusión en el mundo. No, me imagino que no es fácil, pero... ¿El modelo sueco funciona o no funciona? Los suecos que están todos como si nada pasara. Nadie sabe, ¿viste? Porque, a ver, yo te digo, Suecia funciona de una manera y Noruega, que está al lado, funciona de otra. ¿No es cierto? Y vos decís, bueno... Está bien, pero son otras economías, digo, acá tenemos... De hecho, sistema de salud también. ¿Cómo, Mariano? Otros sistemas de salud, ¿no? Otro sustento en todo sentido. Claro. No, y además el Estado después te agarra y pone plata a lo loco en la economía. Bueno, pero mirá, justamente la economía y el sistema de salud, o la infraestructura sanitaria y la infraestructura económica, determinan obviamente dos variables que un gobernante tiene que mirar a la hora de tomar una decisión. Y la Argentina es un país muy heterogéneo. O sea, la verdad es que no es lo mismo el sistema público de salud en la ciudad de Buenos Aires que lo que puede llegar a ser en alguna provincia del interior. No, sí, bueno. La capacidad de absorber o el conurbano. Entonces,
Mi perspectiva es que esto de a poco va a tener que ir tomando otra dimensión. Claro. ¿Qué pasó con los presos? Hay una discusión tremenda. Yo recién lo decía, yo creo que cuando pasan corrientes como esta no es culpa ni de la justicia ni de la política, sino de los dos. Porque la justicia y la política, cuando van muy fuerte hacia un lado, es porque hay una coincidencia. Y además se vieron actores del gobierno claramente, a mi modo de ver, te lo pregunto a vos, Leandro, no digo empujando, pero acompañando la idea de los arrestos domiciliarios en tiempo de pandemia. ¿No fue un error no forzado de Alberto este? Es una situación compleja porque, como ocurre con la flexibilización de la cuarentena, el trato con los presos en el marco de un hacinamiento carcelario es un tema mundial también. Y la verdad, yo hoy puse un Twitter sobre eso, antes de saber que íbamos a tratar este tema. Me parece a mí que lo lógico en una democracia moderna sería que ambos temas pudiesen tratarse de manera colectiva y civilizada. O sea, esto es un tema que tranquilamente la democracia argentina podría encontrar un punto de acuerdo. Cómo salir de la cuarentena, flexibilizando qué cosas sí, qué cosas no, y qué hacemos con los presos en condición de hacinamiento, porque es un tema que está en la agenda del mundo. O sea, no es un tema que un día la fiebre ultrakirchnerista, digamos, envalentonada con la defensa, porque ese relato fantástico no existe, vos sabés que no existe. Lo que pasa es que, a ver, es verdad que en Estados Unidos largan presos, Francia, pero acá no hay ni tobillera electrónica. Entonces, vos mandar los arrestos domiciliarios, largarlos, es distinto. Sí, yo creo que hay dos cosas. Primero, una cosa es el paradigma, o sea, la idea general claro, que tiene. Y otra cosa es la práctica. Y otra la práctica. Por eso. En la práctica coincido con vos, se hicieron barbaridades. Yo salí públicamente a respaldarlo a Sergio Massa, me parece que mandó un mensaje contundente para evitar que sigan. Porque ahí tenés dos cosas. Tenés los vivos que se quieren quitar el quilombo, los jueces que se quieren quitar el quilombo de encima. Entonces, viste, le empiezan a meter habeas corpus y se quieren quitar y después tenés alguno que factura también. Más vale, que pero vende, empezó antes, ¿no, Leandro? Digamos, esta movida de los presos empezó antes, ¿no? Empezó con Pietragala, empezó con Axel Kicillof diciendo que podían usar los celulares. Ahí es como... No, Axel Kicillof no, Mariana, la justicia fue. Bueno, la justicia. Sí, con Teherán también, que es el procurador puesto por María Eugenia Vidal, pero es un tema mundial. O sea, no es un tema que estamos discutiendo en la Argentina. Esto es importante que la audiencia de este canal lo sepa. O sea, en todos los países del mundo, en España, en Estados Unidos, se está discutiendo esto. Ahora, coincido con vos, la instrumentación que se le empezó a dar en la Argentina es delirante. Poner a un violador a vivir a 7 cuadras de la casa de su víctima, yo no lo puedo... Otra noticia que cuando la leí pensé que era mentira, que era una fake news. Sí, sobre todo cuando los debates los lideran los fanáticos, ¿no? Que también ese es un problema bien argentino. Yo te hago una pregunta. ¿Este no es un tema que podría tratar por lo menos el Parlamento? Pero bueno, pero que el Parlamento es un papelón. ¿Vos coincidís con que es un papelón lo del Congreso? Total. Nosotros en la legislatura funcionamos. Yo soy presidente de la Comisión de Descentralización, nos juntamos mitad en la casa, mitad en la legislatura, el jueves vamos a tener sesión, la semana pasada tuvimos... No sé, yo... ¿Viste? Entiendo que por ahí es más difícil para un diputado del interior, un senador del interior, venir hacia la ciudad de Buenos Aires. Pero submetete en Zoom, viejo. Sí, algo hay que hacer. Pero son temas... A ver, también acá vemos la falta de partidos políticos. Porque estos son temas que tranquilamente en una mesa de consenso se podrían acordar. ¿Qué hacemos con los presos? Si no es un tema ideológico, digamos, es un tema de salud pública. ¿Qué hacemos con la cuarentena? ¿Cómo la flexibilizamos? Bueno, a ver, ¿dónde se puede, dónde se no? Entonces, corremos el riesgo, me parece a mí, al no construir consensos importantes, que algún día esto se empieza a descuajeringar y en el medio de una pandemia puede ser letal. Entonces, se necesita mucha racionalidad política. A ver, no sé si podemos mostrar algunas imágenes de la Villa 31. Quería preguntarle a Leandro sobre esto, porque ya estamos hablando de 6 muertos en barrios carenciados, más de 260 infectados. Hoy hubo una campaña coordinada entre el Ministerio de Salud de la Nación y de la ciudad. Agregame, Marian, si querés, pero da la sensación de que está, por supuesto que no desbordado, pero en una situación de mucha fragilidad la situación en las villas. ¿Qué nos podés decir sobre esto, Leandro? Bueno, la verdad es un tema que yo vengo trabajando mucho. Estuve ahí hace poco, fui uno de los primeros que empezó a darle bola al tema, básicamente porque era increíble que mientras las recomendaciones indicaban que te quedes en tu casa, en la Villa 31 te cortaban el agua, con lo cual es imposible lavarte las manos, y además te obligaban a hacer una cola enorme para ir a buscar con los tachos bidones de 20 litros. ¿Qué pasó en la Villa 31? La Villa 31 hace mucho tiempo que tiene problema de agua. AISA llega hasta el perímetro de la villa y adentro el gobierno de la ciudad tiene una obra de infraestructura importante, inconclusa, que generó ruido también en enero con el tema del calor, sí. La villa se había quedado sin agua. Cuando ese sistema, esa red de distribución interna del agua
entra en colapso por algún tema, la ciudad lo que suele hacer es lleva camiones cisternas y unas motitos con unos tachos y reparte por los pasillos de la villa agua a cada una de las familias. ¿Qué pasó la semana pasada? Fracasaron los dos procesos, el A y el B. O sea, se cayó la presión del agua como consecuencia de un problema de AISA y de un problema del gobierno de la ciudad, las dos cosas, y al mismo tiempo no asistieron en tiempo y forma con los camiones cisterna, con lo cual se provocó una suerte de circulación excesiva dentro de los pasillos de la villa, la gente empezó a compartir cosas y ahí empezaron a saltar los primeros enfermos y ahora tenemos, pues fíjate, las cifras de ayer eran de 182 enfermos con COVID positivo en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, 107 eran solamente de la 31, lo que marcan la pauta de que efectivamente esa diferencia es por la ausencia de agua. Bueno, atentos con esto, también en la 1-11-14. En la 1-11-14 es donde, ¿se acuerdan? Mostramos aquellas imágenes de la gente caminando. El Jueves Santo, Tato era. ¿Jueves Santo fue? Claro, sí, un jueves. ¿Y eso qué es? ¿Hace cuánto? Fue entre el 7 y 8 de abril, un mes casi. Bueno. Ahí me acaban de mandar un mensaje que AISA y el gobierno de la ciudad también se pusieron de acuerdo hoy, recién hoy, para resolver el tema de la infraestructura de... Están muy amiguitos Alberto y Horacio. ¿Qué pasa? Bueno, me parece que frente a esta pandemia, el que gobierna, si no se pone espalda con el otro, se lo puede llevar puesto no solamente al gobierno, sino a sus pueblos, ¿no? Lo peor de eso es que a Alberto le genera líos internos, porque los kirchneristas lo miran mal, y a Horacio Rodríguez Larreta también lo miran mal el macrismo por esa buena sintonía. Yo coincido con vos, en estos tiempos tienen que estar trabajando todos juntos. Entendemos, y yo te digo, yo soy crítico de Horacio Rodríguez Larreta, hay un montón de cosas que le marcamos. Claro. Pero veo bien, o sea, además en el gobierno de la ciudad hay gente muy razonable. Yo, por ejemplo, no sé, con Diego Santilli tengo un diálogo casi cotidiano. Hay un montón de ministros, con Juan Maqueira, por ejemplo, que trabaja dentro del esquema del IBC, del Instituto de la Vivienda. Es un pibe súper razonable, hay gente muy honesta, muy laburante, y a veces pasan cosas que obviamente nos obligan a cumplir nuestra función republicana de oposición. Sí. Mantenemos el equilibrio, ¿viste? Hemos denunciado lo de los barbijos, denunciamos la compra de subte con asbesto, denunciamos las contrataciones de los hoteles vinculados a la hermana de Larreta, pero al mismo tiempo entendemos, por ejemplo, que se te cae la recaudación y que la ciudad por ahí tiene que salir a tomar deuda. Y por primera vez en la historia del Frente de Todos y en la historia del Frente para la Victoria acompañamos un endeudamiento como consecuencia de que entendemos que se le cae la recaudación. Che, gracias por venir, por la visita aquí a La Nación. ¿Por qué Alberto toca la versión de Todas las hojas son el viento así? En la intimidad también toca la guitarra. Sí. Le falta un poco de swing, me parece. Le falta... ¿Eh?